Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo 18 del libro de Isaías. Otra nación más es mencionada en esta serie de profecías que va del capítulo 13 al capítulo 23 de Isaías. Todas estas naciones estaban en contra del pueblo de Dios, le hacían guerra, querían saquearlos, pero no querían escuchar el mensaje del Señor, por eso los juicios llegaban sobre ellos. Y en estos capítulos del 13 al 23 de Isaías, yo me doy cuenta una vez más de la soberanía de Dios. Nótese bien, querido hermano, Dios es supremo, es soberano sobre todo el universo. No solamente Él gobierna el pueblo suyo, no solamente Él gobierna a los hijos suyos, sino que Él gobierna a todos, aquellos incluso que no reconocen a Dios, están bajo el mando de Dios. Solo que no le quieren obedecer, claro que sí, no le obedecen, ni hacen lo que Dios les dice, pero Dios tiene el control de todo, a Él no se le escapa nada, y en este capítulo lo vemos, y en estas profecías. Ahora, Etiopía, esta nación pagana que también le hizo guerra al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Etiopía se extendió a gran punto que también dominó y conquistó Egipto. Por eso el capítulo 18 y capítulo 19 habla sobre estas dos naciones, Etiopía y Egipto. Porque Dios quería enseñarle a la nación de Judá que no se unieran, no se aliaran a estas naciones, porque estas naciones también caerían. Este era el propósito de estas profecías. Y como lo dije en el capítulo 13, cuando iniciamos esta serie de profecías, estos mensajes fueron hablados al pueblo para que el pueblo los escuchara, aunque eran profecías hacia aquellas naciones que los rodeaban a ellos. Sin embargo, ellos, el pueblo de Dios, el pueblo de Judá y Jerusalén, las escuchan para que ellos entiendan que así como sucederá con aquellas naciones paganas, les podría suceder a ellos si no escuchaban los mensajes de Dios. Por eso te invito a leer la palabra del Señor para que entiendas todo lo que sucede. Dice el versículo 1, Isaías 18:1. Ay de la tierra que hace sombra con las alas, que está tras los ríos de Etiopía, que envía mensajeros por el mar y en naves de junco sobre las aguas. Andad, mensajeros veloces, a la nación de elevada estatura y tez brillante, al pueblo temible desde su principio, y después gente fuerte y conquistadora cuya tierra es surcada por ríos. Aquí está hablándose de estos mensajeros que fueron enviados a Judá y Jerusalén para que se aliaran a los de Etiopía. Y Dios, a través de Jeremías y a través de Isaías, les advierte al pueblo que no se unan a los egipcios. Recuerda que Etiopía estaba dominando ya el territorio de Egipto. Esto lo hizo el rey Tirarca. Y en algún momento, cuando los asirios vinieron a destruir, a conquistar Israel, esta nación se hizo en contra de ellos. Dice el segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 9. Y oyó decir que Tirarca, rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra. Entonces volvió el rey y envió mensajeros a Ezequías diciendo: esto ocurre durante la invasión de Sennacherib allí a Judá. Tirarca viene y ataca a Sennacherib y ellos huyen. Y luego entonces Sennacherib le deja un mensaje al pueblo de Judá: no crean que yo lo voy a dejar, simplemente voy a atender este negocio, por así decirlo, voy a atender este asunto con los etíopes, los egipcios, y luego vuelvo a ustedes. Pero este mensaje o estas cosas sucedían porque los etíopes, los de Egipto y los de Etiopía, querían que los de Judá se unieran, se aliaran a ellos. Y en algún momento, cuando viene Nabucodonosor a conquistar Jerusalén, algunos de los de Jerusalén van huyendo hacia Egipto, querían refugiarse allá. Y el mensaje de Jeremías era: no se vayan a Egipto. Dios le envió el mensaje al pueblo a través de Jeremías a decirle: entréguense a los babilonios. Dejen que ellos los lleven. Si ustedes se entregan a los babilonios, estarán seguros. Yo los protegeré. Pero si se van a los egipcios, no tendré culpa. Lo que les pase a ustedes no será mi culpa. Ese era el mensaje, prácticamente el mensaje de Jeremías al pueblo de Judá, para que no se aliaran. Sin embargo, ellos se aliaron, algunos se fueron, creyendo que los egipcios no iban a ser destruidos, sino que los iban a proteger. Pero ellos también fueron destruidos por los babilonios. Así que, querido hermano, nosotros no podemos depender de fuerzas humanas. Y esto era lo que Dios quería enseñar a la nación. No puedes depender de fuerzas humanas.
sino que la fuerza debe estar en Cristo. Él es nuestro defensor, Él es nuestro abogado, Él es nuestro protector. Cuando tengas un problema, cuando tengas una dificultad, una crisis, el único que puede ayudarte es Dios, nadie más. Sí, a veces nosotros necesitamos hablar con una persona, contarle nuestras cosas, nuestros problemas, pero antes de hacer eso, tú debes abrir y derramar tu corazón, tu alma a Dios, así como lo hizo Ana allí en el primer libro de Samuel, capítulo 1. Es interesante la forma en cómo Ana viene ante el templo, ante Dios, allí en el templo, y derrama su alma ante el Señor, y le clama, y le dice todo lo que le está batiendo, todo el sufrimiento que siente. No tiene hijo, Señor, quiero un hijo varón, y cuando yo lo tenga, lo dedicaré a ti. Pero luego que entonces habla con Dios y derrama su corazón ante el Señor, ahora viene Elí, y ella le cuenta a Elí. Entonces, querido hermano, nótese bien, a veces sí necesitamos el apoyo, la ayuda del ser humano, y sí es necesario a veces, pero antes del ser humano está Dios. Por eso tú debes abrirle tu corazón a Dios y contarle tus secretos a Dios y decirle todos tus pesares, todo lo que te está agobiando. Cuéntale al Señor y confía en Dios, no en las fuerzas humanas. Esto le pasó al pueblo, lamentablemente le pasó al pueblo. Él confió en las fuerzas humanas. Por eso en el libro de Deuteronomio, los mensajes que Dios le da al pueblo es: cuando entren en la tierra prometida y cuando tengan guerras y vayan a las peleas y tengan victorias, los caballos no los tendrán ustedes. ¿Qué deberán hacer a los caballos? Deberán descarretarlos. ¿Para qué le hacían esto? Para que el caballo no participara más en guerra, porque cuando se descarretaba el caballo, él no podría correr más, así que ya no sería utilizado en las guerras, era utilizado en otras formas, pero no para las batallas, para las guerras. ¿Con qué objetivo Dios le da esta orden al pueblo? Con el objetivo de que ellos no lleguen a confiar en los caballos ni carros de guerra, que no tuviesen caballos ni carros de guerras. Por eso el siguiente mensaje era allá en Deuteronomio: el rey, cuando tenga el rey no se llenará de caballos ni de carros de guerra, porque la confianza solamente debería estar en Dios. Lamentablemente Salomón cometió este gran pecado de almacenar carros de guerra y caballos, y llegó a confiar más en eso que en Dios, y de allí en adelante el pueblo cayó en ese pecado. Así que ahora Dios advierte y Dios envía estos mensajes para que el pueblo no confíe en los etíopes o los egipcios, sino que confíe en Dios. Vosotros todos, dice el versículo 3, vosotros todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad, porque Jehová me dijo así: me estaré quieto y los miraré desde mi morada, como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega. Porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto, y pasada la flor y se maduren los frutos, entonces podará con podaderas las ramitas, y cortará y quitará las ramas. Y serán dejados todos para las aves de los montes y para las bestias de la tierra. Sobre ellos tendrán el verano las aves, e invernarán todas las bestias de la tierra. En aquel tiempo, dice el versículo 7, y termina la profecía: en aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos, del pueblo de elevada estatura y tez brillante, del pueblo temible desde su principio, y después gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos, al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, el monte de Sión. Amén. Esto indica que cada vez que venían los juicios de Dios sobre una nación, levantaría una ofrenda hacia Dios. ¿Qué sería esta ofrenda? Lo que te decía en el capítulo anterior, el remanente. Siempre después de un juicio sobre una nación, quedaba un remanente. O antes, por ejemplo, la tierra de Jericó. Antes de caer los juicios sobre Jericó, hubo un remanente. Y este remanente era Rahab y su familia, un remanente. Dios rescata en medio de aquella nación perversa y llena de idolatría y pecado a una familia. Aunque a veces tiene que sacrificar a toda la nación para salvar a una familia, Él lo hace, pasa por ese dolor porque a Dios le duele enviar sus juicios, pero tiene que hacerlo porque Dios es un Dios de juicio. Esto debemos entenderlo, y hay amor y misericordia en medio de ese juicio. Y a veces tenemos que pasar por el dolor, a veces tenemos que pasar por el sufrimiento para que podamos reconocer a Dios. Y esto pasaba con estas naciones. El pueblo de Israel, la sierva de Dios, dice:
acerca del pueblo de Israel cuando fueron enviados a Egipto como esclavos. Dice ella en Patriarcas y Profetas que el pueblo de Israel tuvo que entrar a ser esclavos en Egipto para Dios poderlos preservar, porque de no haber sido así, si el pueblo no hubiese entrado a Egipto, se hubiesen perdido, porque estaban perdiéndose. Puedes leer la historia de Génesis capítulo 34 y capítulo 35 y te darás cuenta lo perdido que estaban los hijos de Israel, los hijos de Jacob. Terribles. Por eso Dios permite que ellos entren allí a pasar por la crisis, por la opresión, la esclavitud, para que no se aparten, para mantenerlos, para preservarlos. Así que en ocasiones tenemos que pasar por eso. Nosotros somos masoquistas, tenemos que pasar por el dolor para aprender. No aprendemos por las buenas, sino que tenemos que aprender por las malas. Por esto aquí el texto bíblico dice que en aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos, del pueblo de elevada estatura y tez brillante. Saldrá siempre un remanente. Cuando viene el juicio, queda un remanente que adora al Señor, un remanente que reconoce a Dios, un remanente que adora a Dios, un remanente que ama a Dios y que está dispuesto a serle fiel. Pero nosotros no podemos permitir pasar por el dolor para reconocerlo. Hoy que estamos bien, hoy que estamos tranquilos, hoy que estamos llenos de salud y que Dios nos ha dado grandes bendiciones, es el momento de aceptarlo. Es el momento de reconocerlo en nuestro corazón. Es el momento de abrirle nuestra vida para que Él entre y sea el centro de todo nuestro universo, de todo nuestro ser, de toda nuestra vida. Por favor, permítelo en tu corazón, querido hermano. Ábrele a Cristo Jesús. Acepta esta tierna invitación que Cristo te hace. No seas más rebelde, más terco, más testarudo. No busques ayuda en las cosas terrenales, así como le pasó al pueblo de Judá, que fue a buscar ayuda en Egipto. No busques ayuda así. Busca ayuda en Jehová, porque Él es el único que puede ayudarte. Él es el único que tiene autoridad, poder para darte lo que tú necesitas. Busca a Jehová, confía en Él, porque Él todo lo hará. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 18 del libro de Isaías. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!